Es un placer estar aquí en Las Delicias, un lugar que no había tenido el privilegio de conocer. Este ministerio es muy fértil. Nosotros tenemos en nuestro ministerio 5 personas que pasaron por acá. Posiblemente algunos de ustedes conozcan los nombres. Con nosotros está David Castellanos, su esposa. Además de eso tenemos a Alejo Varela, a Daniel Miranda y a su esposa Kelly. 5 personas que pasaron por Las Delicias y por Heartland. Trabajan en nuestro ministerio. Y estoy aquí no solamente para predicar, sino para reclutar. Quiero advertirles eso. Es un lugar muy hermoso. La vida está llena de injusticias. Toda la lluvia la tienen ustedes acá. Donde nosotros estamos en California, estamos en una sequía atroz. Parece que van a racionar el agua empezando el próximo mes. Y ustedes aquí tienen una abundancia de agua. Pero me dicen que quisieran no tener tanto. Nuevamente reitero que para mí es un placer estar aquí, en este lugar tan hermoso. Me dieron una cena, no, un almuerzo que parecía cena por la hora. Y había pero tanta comida. Quedé maravillado, no me la pude comer toda, porque fue muchísima, comida deliciosa. Yo sé que hay personas aquí de todos los países prácticamente de Latinoamérica. Sé que hay gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, creo que de Ecuador también, hay algunos, de Venezuela y lógicamente de Colombia. Un gran congreso. No sé si se me escapó alguno. ¿Hay alguien de otro país que no mencioné? ¿Dónde? República Dominicana, muy bien. De Alemania. ¿Alguien miró más lejos que de Alemania? ¿Tenemos Brasil también? Brasil. ¿Hay alguien de Paraguay? ¿De Uruguay? De Canadá, muy bien. Tenemos a canadiense allá. Gloria a Dios. Las Naciones Unidas. Tenemos acá. He titulado nuestro estudio en esta hora, ¿quién podrá estar en pie? Antes de comenzar queremos orar para pedir la bendición del Señor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos a ti con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Imploramos tu presencia en este lugar. Al abrir tu santo libro, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Que el Espíritu que inspiró tu palabra venga a explicárnosla en los próximos minutos. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El número 144,000 aparece solo 2 veces en el libro de Apocalipsis por número. Aparece en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, y hay otro lugar donde, aunque no aparece específicamente el número, sabemos que está hablando de los 144,000 por las características. Y es Apocalipsis 15 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Ahora, en el año 1901, Elena White escribió lo siguiente en cuanto a los 144,000. No es el plan de Dios que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer a los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 205.
Algunos han alcanzado la conclusión de que, como la hermana White dice que no debemos entrar en controversia sobre los 144,000, que no podemos saber nada en cuanto a ellos, que no podemos saber cuándo van a vivir, qué clase de carácter tendrán, y por lo tanto dicen debemos guardar silencio en cuanto a los 144,000. Pero en realidad ese no es el énfasis que debemos darle a la cita del Espíritu de Profecía. La hermana White está diciendo que no podemos decir qué individuos específicamente van a pertenecer al grupo. No que no podemos saber cuándo va a vivir el grupo y qué características tendrá ese grupo. El número 144,000 está en la Biblia y toda escritura es inspirada divinamente y útil. Así que Dios no hubiera colocado en la Biblia algo que no podemos entender últimamente. En otra cita que encontramos solo en inglés que pude conseguir, dice lo siguiente a la sierva del Señor: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Ahora, la Biblia presenta tan solo dos categorías de salvos. La primera categoría de salvos son los que mueren antes de cerrarse la puerta de la gracia y serán resucitados cuando Jesús venga. El segundo grupo, representado por los 144,000, son los que después de se cierre la puerta de la gracia, van a vivir en el tiempo de angustia y van a recibir a Cristo Jesús estando vivos. Nunca pasarán por la muerte física este grupo. Las dos categorías las menciona el apóstol Pablo. En primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 escribió: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahí está el primer grupo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ahí está el segundo grupo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora viene el primer grupo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora viene el segundo grupo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dos grupos. Los 144,000 constituyen el grupo que pasará por el tiempo de angustia y estará vivo cuando Cristo venga en poder y gloria. Ahora vamos a analizar un poco más detenidamente los pasajes que mencionan los 144,000. Pero antes de eso queremos ir a Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 14 al 16, para ver qué pasará con los impíos cuando Jesús venga. Apocalipsis 6, 14 al 16 dice qué van a hacer los impíos cuando Jesús se manifieste. Dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así van a reaccionar los impíos ante la gloriosa venida de Jesús. Se van a esconder en las peñas, entre las peñas, y van a rogar que las peñas caigan sobre ellos para esconderlos del rostro del Cordero, de Cristo Jesús. Pero ahora nos preguntamos, ¿será que todos los seres humanos van a tener esa reacción? No. Apocalipsis 6 termina con una pregunta. Después de describir a los impíos que se esconden en las cuevas, que ruegan que las rocas caigan sobre ellos, el pasaje termina con una pregunta. En el versículo 17 dice: porque el gran día de su ira
ha venido. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Ahora, ¿qué significa esa expresión permanecer en pie? En el idioma griego es el antónimo de caerse. Permanecer en pie es el antónimo de caerse. Vamos a anotar algunos versículos. Marcos 3, 24 y 25, no los voy a leer, solo los voy a mencionar, ustedes los conocen. Marcos 3, 24 y 25 dice, un reino dividido contra sí mismo no puede ¿qué? No puede permanecer. Es la mismita palabra griega. Es decir, ese reino va a ¿qué? Va a caer, exactamente. Juan 8:44 dice que Satanás no permaneció en la verdad, es decir, cayó de la verdad. En 1 Corintios 10:12 la misma palabra se traduce en ese texto que todos conocemos, el que crea estar firme, esa es la palabra, mire que no ¿qué? Mire que no caiga. Efesios 6, 11 al 13 usa la palabra 2 veces. Voy a leer ese pasaje. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esa es la misma palabra. Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la misma palabra. Una referencia más, y esta tiene que ver directamente con la segunda venida de Jesús. Lucas 21 y el versículo 36. Lucas 21, 36. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos y dice lo siguiente. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, que se mencionan antes en el capítulo, y luego dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que básicamente la pregunta que aparece al final del capítulo 6 significa, cuando venga el gran día de la ira de Dios, ¿quién permanecerá en pie? ¿Quién no caerá? Ahora hay una pregunta, ¿a dónde esperarían conseguir la respuesta a esa pregunta? ¿Les parece que en el siguiente versículo? Lógicamente en el siguiente versículo. Noten Apocalipsis 7, 1 al 4. Aquí se recalca el sellamiento de los 144,000. No se dice nada de su carácter. Solamente dice cuál es su carácter. Vamos a leer Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando los ángeles suelten los vientos, ese es el tiempo de angustia. Cuando sueltan los vientos, se cierra la puerta de la gracia y empieza el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia de este planeta. Se describe en Daniel 12:1. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El panorama es que antes que se suelten los vientos, antes que venga la gran tribulación, el tiempo de angustia cual nunca se ha visto, hay un grupo que va a recibir el sello de Dios en sus frentes. El versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, este pasaje recalca 2 puntos. En primer lugar, el sello es señal de propiedad. El sello indica que este grupo que va a permanecer firme es un grupo que pertenece a Dios. Es como cuando yo compré esta Biblia.
Yo le puse mi nombre a la Biblia. Significa que me pertenece. Y si ustedes leen Apocalipsis 14:1, dice que el sello es el nombre de Dios en la frente. Por el sello Dios está diciendo, estos son míos. Pero hay un segundo punto. Y es que Dios dice, como estos son míos, yo los voy a proteger en el tiempo de angustia. Satanás no va a poder vencerlos, ni por un instante. ¿Ustedes conocen ese texto en Mateo 24 donde dice que Satanás engañará, si fuere posible, a uno de los escogidos? Algunas personas dicen, bueno, entonces es posible que Satanás engañe a los escogidos, porque dice, si fuere posible a los escogidos. Les aseguro, Satanás no va a engañar a los escogidos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Ese es el versículo 24 de Mateo 24. Pero el versículo 31 dice que cuando Jesús regrese, dice que va a recoger de los cuatro vientos a sus escogidos. Pues si va a recoger a los escogidos, no cayeron. ¿Entendieron el punto? Ahora, hay que conectar este panorama de Apocalipsis 7, 1 al 4, con Ezequiel, el capítulo 8 y el capítulo 9. De ahí viene este lenguaje de Apocalipsis 7. ¿Qué está pasando en el libro de Ezequiel, el capítulo 8? Se conoce como el capítulo de las abominaciones. Abominaciones que se estaban cometiendo entre el pueblo de Dios. No eran los filisteos, no eran los egipcios, ni los babilonios que estaban cometiendo estas abominaciones. Eran abominaciones que estaba cometiendo el pueblo de Dios en Jerusalén, que profesaba servir al Dios verdadero. Y en el capítulo 8 nos dice cuál era la peor abominación, en el versículo 16. En realidad, Dios le mostraba a Ezequiel una abominación, y entonces Ezequiel decía, esa abominación es terrible, Señor. Dios le dice, no has visto nada, te voy a mostrar otra peor que esta. Y luego Dios le muestra otra peor. Y Ezequiel dice, vaya, qué terrible. Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y la que culmina la lista es que los ministros en el santuario tenían la espalda al templo y estaban adorando el dios Sol al oriente. La peor abominación. Y por lo tanto Dios dice en el versículo 17, yo voy a destruir a esta ciudad. Pero ahora viene el punto clave. No todos los que estaban en la ciudad estaban adorando el sol. No todos estaban practicando las abominaciones. Había un grupo fiel. Y en el capítulo 9 aparece un ángel con un sello en la mano. Y se le da una orden de sellar en la ciudad a los que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Había un grupo fiel que no estaba practicando las abominaciones. Y cuando vino el rey Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén, los que tenían el sello, su vida pues fue preservada. Era un sello que identificaba a esas personas como de Dios y en segundo lugar, personas que merecían la protección de Dios. Este es el panorama en el libro de Apocalipsis. Yo pregunto, ¿tiene algo que ver al final de la historia en el mundo cristiano la adoración al sol, la peor abominación? No, pastor, el día del sol. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Es lo mismo en principio adorar el sol que adorar en el día del sol. Es lo mismo en principio. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo pregunto, ¿quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó como objeto de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. Y dicho sea paso, no es lunes. Si ustedes van, por ejemplo, a la página web de Avianca, empieza la semana en lunes. Pero nosotros sabemos que la semana comienza ¿qué día? El domingo. Entonces yo pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó con propósito de adoración? No, es un día de trabajo, ¿sí o no? 6 días trabajas. ¿Qué pasa si lo convertimos en un día de adoración?
igual es idolatría. No importa que sea un objeto o que sea un día. Es decir, lo que pasaba en los días de Ezequiel, literalmente con el Israel literal, con el sol literal, va a suceder al final de la historia con el Israel espiritual a nivel global y con el día del sol. En el mundo cristiano se va a exaltar el día del sol como día santo, como día de reposo. Pero va a haber un grupo que tiene el sello en su frente. Tiene el nombre de Dios en su frente. Y cuando se hace la pregunta, el gran día de su ira venido, ¿quién podrá estar en pie? La respuesta es los 144,000 fieles vivos cuando Jesús venga, tienen el sello y ellos no caerán, permanecerán fieles a Dios y firmes a Dios. Ahora, esa es la perspectiva de Apocalipsis 7, el primer lugar a donde aparece el número 144,000. En Apocalipsis 14, 1 al 5, reaparece el grupo. Pero en Apocalipsis 14, el énfasis recae sobre el carácter que tendrán los que tienen el sello. El carácter de los que van a permanecer en pie. Ya el punto clave no es el sellamiento, sino el carácter que tendrá ese grupo. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Fíjense, voy a leer todo el pasaje y después nos vamos a detener a analizar las características. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese es un retrato de la última generación, de la generación final, de los que estarán vivos cuando Jesús regrese en poder y gloria y permanecerán en pie. Ahora analicemos las características. Tienen el nombre en la frente. ¿Qué denota el nombre? Denota el carácter de la persona. Les doy un ejemplo. Mi nombre es Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y el martirizador. ¿Por qué creen ustedes que mis padres me pusieron Esteban Pablo? Dice, es muy bonito, nos gusta el sonido de esos nombres. No, porque ellos me explicaron cuando yo estaba creciendo, me dijeron, queremos que tengas la firmeza de Esteban y queremos que seas un predicador como el apóstol Pablo. Es decir, a medida que vivía, debía recordar el significado de mi nombre. Ese debía ser mi carácter. Así que cuando dice que tiene el nombre en la frente, significa que tienen el carácter de ese nombre. Dice que cantan un cántico de nuevo delante del trono. Y que nadie puede cantar ese himno sino los 144,000. Ahora escuchen bien. No significa que todos los redimidos no lo van a cantar, o no lo pueden cantar, o no lo pueden entender. Yo creo que todos los redimidos lo van a cantar. Pero entonces, ¿por qué dice que solo los 144,000 podían cantar ese himno? Les voy a explicar por qué razón. Cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Dónde encontramos eso por primera vez? En Éxodo 15. Es decir, para entender el cántico de Moisés y del Cordero, tenemos que volver a Éxodo 15. Y ustedes saben cuál es el contexto de eso. Venían los egipcios tras los israelitas. Parecía que los israelitas iban a perecer y algunos iban a ser llevados esclavos nuevamente. Y ustedes saben lo que sucedió. Se abrió el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo
Y luego Dios ahogó a todos los egipcios. Quedaron libres en el otro lado del mar. Y luego entonces cantaron ese himno de Éxodo 15, el cántico de Moisés. Ahora yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que un músico hoy en día podría ponerle música a la letra de Éxodo 15? ¿Creen que algún buen músico podría ponerle letra a Éxodo 15? ¿Creen que nosotros podríamos cantar ese himno? Sí. ¿Lo podríamos cantar como lo cantó Israel? ¿Por qué no? Porque era el canto de su experiencia. Y la hermana White dice, ningún otro grupo lo puede cantar porque nadie ha pasado por esa experiencia sino los que están vivos cuando Cristo regrese en poder y gloria. Dice que fueron redimidos de la tierra, es decir, tuvieron pasiones humanas, tenían una naturaleza pecaminosa y sin embargo por la gracia de Dios vencieron el mal, vencieron el pecado y Dios los redimió de la tierra. Dice que no se contaminaron con mujeres. No significa que nunca se casaron, literalmente. Porque el matrimonio no contamina, si se contrae correctamente. Tiene que ser relaciones con mujeres ilícitas, con rameras. Y Apocalipsis, el capítulo 17, describe a una ramera, la madre de las rameras, y sus hijas, que son las sectas protestantes que salieron de esa madre. Así que no se contaminaron con las iglesias apóstatas, porque mujeres en la Biblia representan iglesia. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sabe que el pueblo de Dios va a seguir a Jesús al Getsemaní? Va a tener una experiencia similar. Se van a sentir abandonados de Dios. Van a pensar que Dios se ha olvidado de ellos, pero no van a perder la fe, porque tienen confianza y fe en el Señor. Es decir, van a seguir a Jesús al Getsemaní y también al Calvario. Van a seguir los pasos de Jesús, todos los pasos de su ministerio. Dice que son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Saben por qué? ¿Por qué se les llama primicias? Porque ellos son los primeros en recibir un cuerpo inmortal e incorruptible. Después que ellos son librados por la voz de Dios como primicias, entonces hay una resurrección especial de otras personas poco después, y luego, si leen el conflicto de los siglos, viene la resurrección general. Es decir, son los primeros en ser glorificados por Dios, esa generación de los que están vivos. Y luego dice que en su boca no fue hallado engaño o mentira. Ahora, entonces tienen que tener un corazón limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si en su boca no hay engaño, en su corazón tampoco hay ¿qué? Engaño. Y luego dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Una generación cual no se ha visto jamás en la historia del planeta, revelando plenamente el carácter de Cristo Jesús, reflejando su imagen perfectamente. El tercer lugar donde se encuentran los 144,000, no por número, sino por características, es Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Apocalipsis 15, versículo 2 al versículo 4. Dice allí, vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Sabemos que son los 144,000. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, ¿saben por qué nosotros sabemos que los 144,000 son la última generación que va a estar viva durante el tiempo de angustia? Porque en los tres pasajes se enfatiza que ellos están vivos cuando Cristo regrese. Apocalipsis 6 termina con la pregunta, el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? El capítulo 7 dice que los sellados van a estar en pie, porque están vivos. En Apocalipsis el capítulo 14
habla de los 144,000, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 13, los últimos versículos, habla de la bestia, de su imagen y de su número y de su marca. Es decir, ellos tuvieron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre en el capítulo 13. Y aquí está claro que los 144,000 son la última generación, porque dice que alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Yo pregunto, ¿la marca ha sido impuesta todavía? ¿La marca de la bestia ha sido impuesta? ¿Cuándo va a ser impuesta la marca de la bestia? Al mero final de la historia, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Es decir, esta gente ganó la victoria al final de la historia, cuando la bestia se levantó de su herida de muerte y cuando se impuso la marca de la bestia. Son la última generación. Pero ahora fíjense algo muy interesante. Apocalipsis 6:17 no es el único lugar donde aparece esta pregunta. Vayan conmigo al libro de Joel. Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Ahora, no tenemos tiempo de leer todos los versículos del 1 al 10, pero los versículos 1 al 10 están describiendo la segunda venida de Jesús. Y el versículo 11 describe el clímax de la segunda venida. Y fíjense lo que dice Joel 2 y el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo regrese del cielo, ¿va a regresar en un caballo blanco? Según Apocalipsis 19, ¿viene en un caballo blanco? Sí. ¿Quiénes le siguen? Los ejércitos celestiales. De eso está hablando aquí. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Ahora escuchen bien. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Es la misma pregunta? Ahora, ¿dónde esperarían conseguir la respuesta? ¿Qué tal el siguiente versículo? Los siguientes versículos habla del carácter y del arrepentimiento del grupo que va a permanecer en pie. Vamos a leer Joel 2 y el versículo 12 en adelante. Por eso, ¿qué significa eso por eso? Bueno, notamos que leímos porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y luego dice, por eso, como viene el gran día de ira, por eso, pues ahora dice Jehová, ¿qué debe hacer la gente para permanecer en pie? Convertidos a mí con medio corazón. Bueno, no, quería estar seguro de que estaban despiertos. Con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Ayuno, ¿y qué más? Y oro, ¿y qué más? ¿Recuerdan Ezequiel, el capítulo 9? Y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y luego menciona la fiesta de las trompetas. Saben que la fiesta de las trompetas tenía el propósito de anunciar el día de expiación, que pronto iba a venir el día de expiación, cuando se sacaban los pecados del santuario, se purificaba el santuario. Así que dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, que debían hacer los dirigentes espirituales, y oren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? ¿Saben que eso es exactamente lo que van a decir los enemigos del pueblo de Dios según el conflicto de los siglos? Van a decir, ustedes están pasando hambre, están en la cárcel, están pasando sed, están demacrados.
¿dónde está el Dios de ustedes? Es lo que van a decir. Ahora vamos a desmenuzar este pasaje, que está hablando de la fiesta de trompetas que anunciaba que iba a venir en 10 días el día de expiación, y la fiesta del día de expiación y lo que la gente debía hacer durante ese día. En primer lugar, el sonido de las trompetas le decía a Israel: prepárense para el día de expiación, conviértase al Señor y prepárense para recibir al Señor ese día. Todos los israelitas tenían que reunirse alrededor del santuario en el día de expiación. Y alguno dirá, bueno, ¿significa eso que nosotros tenemos que reunirnos alrededor del santuario celestial hoy? No personalmente, pero nuestra mente debe estar allá. Debemos por fe entrar a simpatizar con la obra que Jesús está haciendo allí. En el día de expiación la gente tenía que reunirse. Por eso dice: convocad asamblea. La gente también debía afligir sus almas. Debía clamar y gemir por las abominaciones. No debía participar en las abominaciones. En el día de expiación la gente tenía que ayunar, como dice en Joel el capítulo 2. Nosotros a veces pensamos que ayunar significa dejar de comer. Pero la Biblia define el ayuno de dos maneras. En primer lugar, en el libro Ministerio Médico, página 377. Ministerio Médico 377, Elena White escribió: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es una abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso adecuado de la alimentación sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia. ¿Qué es el verdadero ayuno? Alejarse de alimento estimulante y participar adecuadamente de los alimentos que Dios ha provisto. Ese es ayuno, según el Espíritu Profecía. Y ustedes conocen Isaías 58, describe el ayuno como bendecir a las personas que son más necesitadas que nosotros. Dice en Isaías 58 y el versículo 6 al versículo 8, Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Piedad práctica. Ayuno, dice, no es este el ayuno que yo escogí, dice Dios. Y luego noten lo que va a suceder. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Además de eso, en el día de expiación, la gente no debía trabajar. A algunos les gustaría pensar que no debemos trabajar desde 1844 para acá, porque estamos en el día de expiación. ¿Por qué la gente no debía trabajar? Porque la gente debía enfocarse en lo que estaba pasando. No debía enfocarse, no debía dejar que nada los distrajera de lo que estaba ocurriendo en el día de expiación. Cualquier trabajo que nosotros tengamos que absorbe nuestro tiempo para que nosotros no podamos entrar al santuario con Jesús para entender la obra que está haciendo y hacer una obra paralela en nuestro corazón, nosotros debemos dejar ese trabajo o poner en orden nuestras prioridades. Finalmente, la Biblia nos dice que cualquiera que no afligía su alma en el día de expiación era cortado de medio del pueblo. Es decir, ya no era considerado parte del pueblo de Dios. Cuando termine el juicio investigador, habrá muchas personas que estuvieron en la iglesia cuyo nombre será removido del libro de la vida. Será cortado de medio del pueblo de Dios. Y no solamente esa persona debía ser cortada, sino que también debía ser destruida, según Levítico el capítulo 23. Ahora, entonces encontramos la pregunta en Apocalipsis 6, 17. Encontramos la pregunta en Joel 2:11, pero no son los únicos lugares donde está la pregunta. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 33, y el versículo 14 al 16. Isaías 33, 14 al 16. Habla primero de los pecadores.
Y quiero que noten, jóvenes, que cada vez que se hace la pregunta, se enfatiza la conducta que tendrá la generación final. Dice allí en Isaías 33, versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y viene la pregunta, dos preguntas similares. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién es el fuego consumidor? Hebreos 12, 28 y 29 dice, Jehová nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4 lo dice también, versículos 23 y 24. En otras palabras, ¿quién de nosotros morará con Dios, quien es fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Saben lo que dice la mayoría de los cristianos? Que son los impíos los que van a estar eternamente consumiéndose en las llamas del infierno. Pero la Biblia dice que son los fieles los que van a estar en el fuego y no se van a quemar. Fíjense lo que sigue diciendo. Después de hacer la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora viene la respuesta y se enfatiza la conducta o el carácter de aquellos que van a poder habitar en la presencia de un Dios santo. Dice, el que camina en justicia. Cuando la Biblia usa la palabra caminar, simbólicamente significa conducta. El que dice estar en él debe andar como él anduvo. Así que dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Todos son aspectos de la conducta, ¿sí o no? Son los que van a habitar con las llamas eternas. Y luego dice, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Una referencia que aparece en Apocalipsis 7:17, donde dice que los fieles no tendrán más hambre ni tendrán más sed durante la gran tribulación. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vamos al Salmo 15. Una conexión directa, una conexión completamente directa con la pregunta de Apocalipsis 6:17. Dice allí en el Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y ahora noten, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Cómo se llama el monte santo de Jehová? Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? En el monte Sión. Esto es un pasaje que está hablando de los 144,000. Así que dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Fíjense nuevamente, la respuesta tiene que ver con la conducta, con el carácter, con las obras. Ahora, nosotros no somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran si estamos conectados con Jesús. Fíjense lo que dice aquí, el versículo 2. El que anda en integridad, el que hace justicia, habla verdad en su corazón. ¿Recuerdan que en su boca no fue hallado mentira? Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora fíjense cómo termina. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, no va a ¿qué? A caer. Siempre se enfatiza la conducta. Hoy hay en día la creencia de que solo cree en el Señor Jesucristo, Él te justifica y tu vida no importa. Pero la Biblia nos dice que la generación final estará tan conectada con Cristo Jesús que su conducta reflejará el carácter de Jesús plenamente en su vida práctica. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vamos al libro de Nahum, capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Nahum, el capítulo 1 y el versículo 6 y 7.
El versículo 6 tiene la pregunta. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en qué? ¿Están ahí o no están ahí? Tal vez estoy avanzando demasiado rápido. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién qué? Quedará en pie en el ardor de su enojo. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora viene la respuesta. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la ¿qué? De la angustia. Y conoce a los que en él ¿qué? A los que en él confían. ¿Quiénes son los que van a habitar y van a permanecer firmes en el día de la ira de Jehová? Los que en él confían. ¿Y cómo demostramos nuestra confianza en él? Obedeciéndole. ¿Recuerda la historia de Abraham? Dios le dice a Abraham, mira, toma a tu hijo, tu único en el sentido de que no hay otro como él, es el hijo de la promesa. Toma a tu hijo, llévalo al monte Moria y sacrifícalo. ¿Y qué dijo Abraham? Ay, Señor, gracias por esta gran revelación. ¿Qué hizo Abraham? No le dijo nada a la esposa, porque la esposa no hubiera permitido. Así que muy de madrugada se levantó y ¿qué hizo? Agarró el cuchillo, la leña y se fue al monte Moria. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Por la acción. La palabra fe es una palabra dinámica que tiene que ver con acción. Por eso en Hebreos el capítulo 11, jóvenes, todos los que están en Hebreos 11 no están creyendo algo, están haciendo algo. Abel ofreció, Moisés salió, Abraham salió, Abraham sacrificó. Noé edificó un arca en tierra seca donde nunca había llovido. Es decir, la fe sin obras es muerta. La generación final será gente de fe y lo demostrarán que confían en Dios porque en sus obras ellos obedecen implícitamente lo que Dios dice. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Malaquías 3 y el versículo 2 y 3. ¿Creen que este tema es importante? Pues si aparece tantas veces la pregunta, debe estar tratando de enseñarnos algo muy importante. Dice en Malaquías 3, 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar qué? En pie cuando Él se manifieste. ¿Dónde esperamos conseguir la respuesta? Pues el siguiente versículo sería buena idea, ¿no? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, símbolo del pueblo de Dios, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En la Biblia, el oro puro representa a aquellos en cuyo su carácter, la escoria, ha sido consumida. ¿Ustedes saben cómo es que refinan el oro? Lo meten en un horno súper caliente y es tan caliente el fuego que quema toda la escoria y por el otro lado sale oro puro. De eso está hablando aquí, porque está comparando, dice, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Elena White tuvo un comentario muy interesante en cuanto a este pasaje. En el conflicto de los siglos, ella escribió lo siguiente. El profeta dice, ahora cita los versículos que acabo de leer, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Y ahora ella va a comentar sobre estos versículos. Los que vivan en la tierra
cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. En el tiempo, creo que en la página 467, se me olvidó anotar la referencia. Déjenme preguntarles esto, hermanos y hermanas. Si tendremos que vivir sin intercesor durante el tiempo de angustia, ¿habrá sido necesario vencer por completo el pecado? Sí, Señor. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque todos los pecados son purificados del santuario inmediatamente inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. ¿Vamos a poder nosotros contaminar otra vez el santuario durante el tiempo de angustia? No vamos a poder contaminar el santuario durante el tiempo de angustia, porque el santuario ha sido ¿qué? Purificado. Ustedes saben que la hermana White dice que cuando se cierra la puerta de la gracia, el Señor Jesucristo se va a quitar sus vestiduras sumos sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales. Una vez una persona me preguntó, ¿y dónde dice la Biblia eso? Entonces yo le dije, bueno, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo ahora? Dice, está sirviendo como sumo sacerdote, intercediendo. Le dije, muy bien. Le dije, ¿y cómo está vestido entonces? Está vestido como sumo sacerdote, lógicamente. Le dije, cuando regrese por segunda vez, ¿cómo viene vestido? Y enseguida se quedó callado. Dije, bueno, Apocalipsis 19 dice que viene vestido como Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces le dije, pues en algún momento antes de regresar, tiene que haberse cambiado. Ahora, no me entiendan mal, jóvenes. El Señor Jesucristo no nos va a abandonar. No va a ser mediador, pero sí va a ser protector. Porque Daniel 12:1 dice, se levantará Miguel, el que está a favor de su pueblo. Jesús dijo, he aquí estoy con vosotros hasta el cierre de la puerta de la gracia. No, dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús no va a abandonar a su pueblo aquí. Los fieles, los que están aferrados a Jesús, los que lo aman, los que reflejan su carácter en su conducta, ellos van a ser protegidos por Jesús, porque si Jesús no protegiera a su pueblo, no quedaba ni uno solo vivo durante el tiempo de angustia. Sigue diciendo la sierva del Señor, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras que se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Mientras Jesús purifica allá, por la gracia de Dios y nuestros diligentes esfuerzos debemos estar purificando el templo del alma acá. Y luego concluye, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vamos al Salmo 24. Salmo 24. Ahora, este himno se cantó por primera vez cuando Jesús ascendió al cielo y se abrieron los portales de la ciudad para que Jesús entrara en medio de la hueste angélica. Pero se va a cantar de nuevo cuando Jesús regrese y con los ángeles regrese con todos los redimidos al cielo. Dice allí en el Salmo 24, el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión, muy bien. ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjense nuevamente el énfasis sobre la conducta. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma
a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que van a estar en pie? Los 144,000 van a permanecer. Ahora, fue muy lindo el himno, la música especial que escuchamos hoy del Salmo 91. El Salmo 91 es el Salmo de la gran tribulación. Es el Salmo del tiempo de angustia. Voy a leer, empezando en el versículo 1, voy a darme el lujo de leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Noten lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ahora viene la clave, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Las plagas no tocarán al pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora hay varios versículos en la Biblia que describen a los que verán a Dios. ¿Qué están haciendo los impíos cuando Jesús viene? No, están escondiéndose en las cuevas y rogando que las peñas caigan sobre ellos porque no quieren ver ¿qué? El rostro del que está sentado sobre el trono, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que van cuando vean a Jesús? Van a decir, aquí es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. ¿Quiénes son esos? Note lo que dice Mateo 5:8. Lo voy a leer rapidito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Isaías 33:17. Después de hacer la pregunta, ¿quién puede habitar en medio de las llamas? Dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos, que es la patria celestial. Primero de Juan 3:1-3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí viene la clave, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego note lo que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué debe estar haciendo ahora? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora la pregunta clave al concluir es, ¿cómo desarrollamos nosotros, por la gracia de Dios, ese carácter a prueba de fuego? Va a ser como los 3 jóvenes, solo que ese era un fuego humano. Pero el fuego de la gloria de Dios, ¿por qué no consume a los fieles de Dios? Porque ellos tienen una relación estrecha con Cristo Jesús. ¿Y saben cómo se desarrolla esa relación con Cristo? Se desarrolla contemplándolo en su palabra, a través de la oración y a través de la testificación a otras personas. Esa es la forma. El apóstol Pablo dijo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Transformados
a su misma semejanza, de gloria en gloria. ¿Sabe esa palabra transformados? Es la palabra griega metamorfo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfo? La palabra metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Yo coleccioné mariposas cuando viví en Venezuela. Yo viví en Venezuela desde los 5 hasta los 14 años. Y tenía un pasatiempo que era cazar mariposas, coleccionarlas. Y pude observar el desarrollo de la mariposa desde que la madre mariposa depositaba el huevo en una hoja hasta el momento cuando se rompía el huevo y salía un gusanito chiquito, y luego un gusanito se comía las hojas del árbol y se volvió un gusanote grandote, y luego se adjuntaba a una pared y tejía una crisálida o un capullo y se encerraba en el capullo. Al capullo entró un gusano, pero unos días después empieza a sacudirse la crisálida y sale una mariposa. Bueno, ¿qué pasó? Entró gusano y salió mariposa. Eso es una metamorfosis. Es una transformación radical. Una transformación de un pecador que lucha con el pecado a un pecador victorioso por contemplar a Cristo Jesús. Muchas veces los jóvenes me preguntan, pastor, yo cometo este pecado vez tras vez y no lo puedo vencer. ¿Qué consejo me da? Y yo siempre les hago una pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo y qué es lo que estás escuchando? Porque si metes basura, va a salir basura. Tú no vas a meter basura en una caneca y entonces salen cosas muy, muy bonitas y muy buenas. ¿No? Lo que metemos por los ojos y por los oídos primordialmente es lo que nosotros somos. Entonces yo les pregunto, ¿qué están viendo y qué están escuchando? Y muchas veces baja la cabeza y dice, bueno, pastor, mejor no le digo. Que están llenando la mente de cosas mundanas. ¿Cómo vamos a reflejar el carácter de Cristo? Contemplando cosas mundanas y escuchando cosas mundanas. No podemos tener una victoria de esa manera. Contemplando a Jesús. La sierva de Dios dice, por lo menos 1 hora cada día, contemplando la vida de Cristo, particularmente las escenas finales. Y dice que mientras más hacemos eso, más vamos a querer vencer el pecado. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver lo que el pecado le hizo a Jesús. Lo escuchamos diciendo en el Getsemaní, Padre, si puede pasar esta copa de tu ira, porque era la ira de Dios que estaba en la copa, el vino de la ira de Dios que Jesús iba a beber en lugar de todos los seres humanos. Cuando nosotros vemos a Jesús sudando gotas de sangre, mientras decía esas palabras, cuando lo escuchamos decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras más contemplamos, decimos, el pecado es terrible, mire lo que hizo a Jesús. Y luego contemplamos y decimos, Jesús es tan hermoso, es tan lindo, vivió una vida tan perfecta y yo soy tan imperfecto. A medida que contemplamos a Jesús, llegamos a odiar el pecado y a amar a Jesús. Ese es el secreto de la victoria. Y a veces yo escucho a algunos jóvenes, no tanto en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos, donde los jóvenes son mucho más liberales en su conducta, dicen, ir al cine yo no le veo nada malo. Y lo que yo les digo es, pues entonces voy a orar para que Dios te arregle los ojos, si no le ves nada malo. Y entonces les digo, tú puedes invitar a Jesús a sentarse al lado tuyo en el cine para ver adulterio, fornicación, mentira, espiritismo, violencia. ¿Tú crees que Jesús se va a sentar al lado tuyo ahí para deleitarse de lo que tú estás viendo? Si el joven dice que sí, oro por él o por ella. Porque en realidad, mis hermanos jóvenes, damas, la victoria sobre el pecado se gana por nuestros hábitos diarios, por la contemplación.
Dios tendrá un grupo de fieles. Yo creo que nosotros estamos ya en la recta final de la historia de este mundo. Cuando nosotros vemos cómo todas las señales se están uniendo, desastres, conflicto político, guerras, pandemia, todas estas cosas están uniéndose. Y pronto el Señor Jesucristo va a terminar su obra en el santuario. Es tiempo de que nosotros, jóvenes, dediquemos nuestro tiempo a lo que realmente edifica, a lo que realmente nos lleva a reflejar el carácter de Jesús. ¿Quieren ustedes tener esa experiencia con Jesús? ¿Desean tener esa experiencia? ¿Quieren que yo ore para que Dios nos dé esa experiencia? Bueno, oremos. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Sabemos que muy pronto se terminará la obra de Jesús en el santuario. Y entonces se cerrará la puerta de la gracia. Cuando se pronunciarán las terribles palabras, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es injusto sea injusto todavía, el que es santo santifíquese todavía, el que es justo justifíquese todavía. El momento final, cuando ya no habrá oportunidad. Señor, ayúdanos a aprovechar estos tiempos de relativa paz, dedicándonos a la oración, dedicándonos al estudio de tu palabra, a la contemplación de Jesús en la palabra y a contarle a otros la maravilla de la obra que tú nos has dado en nosotros. Gracias te damos, Señor, por bendecir a esta juventud tan entusiasta. Y tú has visto las manos levantadas. Te ruego, Señor, que tú respondas cada deseo de cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.